Molt bé, doncs bona vesprada a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a una nova sessió dels seminaris de l'Institut López Piñero. En aquesta ocasió tenim bueno, el gust de tindre entre nosaltres a Berta Gutiérrez Rodilla, que és catedràtica d'Història de la Ciència de la Universitat de Salamanca, que va a presentar una ponència al voltant de bueno, la traducció, no? I bueno, pues, les seues línies de recerca en una activitat, en un seminari que ha estat organitzat des del grup Istracid, grup que pertany al nostre Institut Interuniversitari López Piñero i promoguda per Natàlia Campos, que és professora de la Facultat de Filologia de la Universitat de València i bueno, pues, integrant d'aquest grup Istracid i de l'Institut López Piñero. Natàlia va ser l'encarregada de presentar a Berta y de moderar el coloqui. Cuando quieras, Natalia, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Bueno, yo quería decir algo más respecto a nuestra invitada. Berta Gutiérrez Rodilla es doctora en Medicina y Cirugía y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Completó sus estudios en el Instituto de Lexicografía de la Real Academia y como becaria postdoctoral del MEC en la Académie de Médecine de París y del Centre National de la Recherche Scientifique. Actualmente, como ha dicho Enrique, es catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, donde imparte docencias muy heterogéneas, como puede ser la docencia en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Traducción e Interpretación. Sus líneas de investigación principales son Historia del lenguaje, de la medicina y de la ciencia, Historia de la medicina española, estudios sincrónicos y diacrónicos de lexicografía y terminología médicas, metodología de trabajo científico y enseñanza médica. Ha publicado un centenar de trabajos en revistas nacionales e internacionales y es autora de diversos libros, entre los que destaca, como no, tengo que decirlo, La ciencia empieza en la palabra, análisis e historia del lenguaje científico, galardonado en Francia con el premio Logos 2000, o puede ser también la constitución de la lexicografía médica moderna en España, el lenguaje de las ciencias, o la esforzada reelaboración del saber, repertorio médico de interés lexicográfico anteriores a la imprenta. Ha sido presidenta de Tremédica, que los que somos de traducción conocemos bien esta revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. En la actualidad es presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y durante 10 años ha dirigido la revista Panacea. Secretaria académica del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales de la Universidad de Salamanca, académica correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de la Real Academia de Medicina de Salamanca. Y podría seguir así todo el tiempo, pero bueno, yo cuando hablo de Berta a mí me viene una cita de Wittgenstein a la cabeza, que es los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Pues yo cuando pienso en Berta pienso que esta cita no se puede aplicar a ella, porque el mundo de Berta no tendría fin porque su lenguaje es ilimitado y tampoco tiene límites el conocimiento, su conocimiento del lenguaje. Y ya con esto, Berta, te doy paso para que en vez de mí te escuchen a ti. Bueno, muchas gracias Natalia por esta presentación tan fantástica. No sé si yo me la merezco, me ha gustado mucho la cita esta, que me la anoto. Y bueno, yo te agradezco a ti y también a los organizadores de este ciclo de conferencias que me hayáis invitado a estar con vosotros, pues porque me permite pasar esta tarde con amigos como vosotros y conversar sobre un tema tan bonito y tan interesante como es este del que nos vamos a ocupar hoy aquí. He intentado buscar un título, dicen que hay que poner títulos bueno, que llamen un poco la atención, pues eso, Entre números sordos y manzanas de Adán, la huella de la traducción sobre el discurso científico. Al acabar la exposición, pues creo que disponemos de un buen rato para comentar, hacer preguntas, discutir y todo lo que quiera. Bien. La traducción de contenido científico ha servido para transferir saberes especializados entre unos pueblos y otros
a lo largo de la historia. En esa transferencia, la misión de los traductores ha sido fundamental, ya que no se han limitado a verter ideas y palabras de una lengua a otra en un mero ejercicio de traducción, sino que han participado de lleno en la construcción y difusión del conocimiento mediante sus distintos trabajos de adaptación, recopilación, síntesis y divulgación de los textos. No son pocos los autores que han resaltado en sus escritos la importancia de la traducción en la historia, de la transmisión de las ideas y analizado las figuras más notables que pueblan dicha historia, por lo que no nos vamos a detener hoy más en ello. En lo que creo que no se ha insistido tanto es en el modo en el que las traducciones han actuado sobre el discurso científico, modificándolo en su forma y en su contenido. Y en eso es en lo que me voy a centrar más, particularmente en la función desempeñada al respecto por el traductor científico, así como en algunos de los problemas a que ese traductor se ha enfrentado a lo largo del tiempo al realizar su trabajo. Unos problemas que se suelen achacar a la complejidad y a la densidad conceptual de los textos especializados por una parte y por otra a los términos empleados en ellos, a veces muy oscuros y hasta indescifrables, es decir, la terminología especializada. A mi juicio, sin embargo, en muchas ocasiones tales problemas nada tienen que ver o poco tienen que ver con el texto en sí y con su dificultad conceptual o terminológica, sino que se relacionan más bien con el propio traductor y con su capacidad para desempeñar la tarea que asume o que se le encomienda. En concreto, con lagunas o carencias en su formación, pero también con factores de índole social y hasta del propio entramado de la ciencia, factores que, como digo, están muy alejados del texto y de las posibles resistencias que éste ofrece para su comprensión y traducción. Para ilustrar lo que digo, me voy a servir tanto de ejemplos actuales como de otras épocas, porque como ustedes van a comprender enseguida, los problemas de la traducción especializada, por más que creamos que nunca han sido tan terribles como lo son hoy, siempre han sido básicamente los mismos. Bien. Efectivamente, traducir no ha sido nunca una empresa fácil, esto no hay quien lo niegue, y en el caso del lenguaje y de las obras de especialidad, la labor parece complicarse aún más, no solo por lo enrevesado que puede llegar a ser el contenido del texto que se quiere traducir, sino también por los términos que contienen, especialmente si estos no cuentan con equivalentes claros en la lengua hacia la que se traslada. Algo que ha obligado a los traductores de todos los tiempos a buscar diferentes soluciones más o menos acertadas, transliteraciones, préstamos léxicos o semánticos, perífrasis explicativas, etc. Por ejemplo, quienes iniciaron las traducciones de los textos médicos del griego al siríaco en los siglos VI y VII y desde ambos al árabe en el VIII y el IX, se encontraron con la falta de equivalentes para muchos de los términos griegos que tenían que traducir. ¿Qué hicieron? Pues como siempre, generalmente recurrieron al préstamo o al calco. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. La palabra griega, que es la equivalente a melancolía, pues se introduce en el árabe con las modificaciones mínimas, malanjulilla, y después esto pues seguiría siendo en castellano melancolía. Otro ejemplo para calco, tiflos, que significa ciego en griego, pues se busca la palabra árabe que significa ciego, que es awar, y bueno, en castellano tendríamos ciego, que es la que se deriva del latín caeco. Bien, no pensemos que esto pasaba solamente en la Edad Media, lo de recurrir a estas cosas. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX,
las quejas de los traductores que tenían que traducir obras técnicas del francés al español en los prólogos de dichas obras. Como en aquel momento el castellano presentaba una escasez de voces técnicas importantes que pudieran equivaler a las francesas, los traductores, que solían ser los propios científicos, ante el cúmulo de voces francesas que no sabían cómo traducir, se veían obligados a introducir gran cantidad de galicismos. Como digo, en innumerables prólogos, en artículos aparecidos en la prensa especializada, etc., es moneda de uso común la queja a este respecto y el pedir perdón por esta causa. Como vemos, lo que sucede en la actualidad con el inglés. Ya lo experimentaron nuestros antecesores del siglo XVIII. Dice, por ejemplo, Pedro Gutiérrez Bueno en los últimos años del XVIII, a primera vista se presenta que a cada voz nueva se debe haber buscado en nuestro castellano otra igualmente significativa y propia que esté autorizada por los mejores diccionarios de la lengua, mas a poca reflexión se conocerá la imposibilidad de esta empresa, pues no hay quien ignore la escasez de voces que padece nuestra lengua en punto de ciencias naturales y artes. Por su parte, otro ejemplo más, Lope y Aguilar señala en el prólogo de la obra que traduce a finales del XVIII: la mayor dificultad que se me presentó luego que me dediqué a traducir esta obra fue la de dar correspondencias castellanas con propiedad a los casi infinitos términos de historia natural y de química que en ella se contienen y que por la mayor parte no se conocen en España. ¿Y qué tuvieron que hacer estos señores? Pues lo de siempre, recurrir al préstamo y si no al calco, a las perífrasis, etc. Bueno, son solo algunos ejemplos. Todas estas soluciones que estoy diciendo han servido tanto para ir creando y configurando el vocabulario especializado como para ir sembrando y multiplicando en él el caos terminológico, cuando no conceptual, que es el que a mí más me interesa. Inevitablemente tiene que ser así, pues estas soluciones adoptadas por parte del traductor guardan estrecha relación con su conocimiento sobre la materia de la que se ocupa, así como de las lenguas con las que trabaja, con las capacidades y medios con los que cuenta para realizar su tarea y, por supuesto, con su sensibilidad y su pulcritud para llevarla a cabo. Factores todos tremendamente variables de unos traductores a otros. A este respecto, los encargados de traducir los textos de contenido científico a lo largo del tiempo han sido personas variopintas con muy distintas formaciones y capacidades. Hasta el Renacimiento se ocupaban de estos cometidos, por un lado, especialistas en la materia sobre la que versaba el texto que se iba a traducir. Así, por ejemplo, Hunayn ibn Shak, médico siríaco del siglo IX asentado en Bagdad, responsable en gran medida del nacimiento del vocabulario médico en lengua árabe, a quien debemos, además de su propia obra original, la traducción de diversos tratados médicos desde el griego al siríaco y desde ambos al árabe. O, por poner otro ejemplo más tardío, el también médico Arnau de Vilanova, la figura más importante de la medicina de su época, en los siglos XIV, quien también trasladó textos especializados, aparte de componer su importante obra original. Ambos, Hunayn y Arnau, buenos conocedores del contenido de los textos que traducían, o al menos bien pertrechados intelectualmente para llegar a captar hasta sus detalles más intrincados. Es decir, entendían el contenido del texto que estaban traduciendo. ¿Por qué? Porque eran médicos y eso les permitía encontrar buenas soluciones para volcar esos textos a las lenguas de que se tratara en cada momento, el árabe, el latín, etc. Por otro lado, desempeñaban este oficio personas no especialistas en el tema sobre el que trabajaban, aunque pudieran tener una buenísima y amplísima formación general y un relativo buen conocimiento de las lenguas en juego en cada ocasión concreta.
podría ser el caso del justamente famoso Gerardo de Cremona, figura muy conocida en la traducción hispana medieval, quien junto a sus colaboradores tradujo importantísimos tratados de filosofía, lógica, astronomía, matemáticas, física, medicina, etc. Durante el mundo moderno y buena parte del contemporáneo, la mayoría de las traducciones científicas ha corrido a cargo de los profesionales de las distintas ramas de la ciencia, químicos, médicos, botánicos, etc., mientras que en el momento presente, con el surgimiento de los estudios de traducción, nos encontramos en una situación mixta. Por un lado, los profesionales de la traducción y por otro, los profesionales de la ciencia, los propios científicos que actúan como traductores ocasionales o no tan ocasionales. Pero si bien los traductores han variado a lo largo del tiempo, los que no lo han hecho tanto han sido los escollos a los que se tienen que enfrentar cuando acometen su tarea. Escollos que comienzan con los problemas para interpretar el texto, bien porque no comprenden su contenido o bien porque no comprenden las palabras con las que está escrito, o ambas cosas a la vez. Algo a lo que han contribuido también en otros momentos históricos los numerosos errores existentes en los manuscritos debidos a las malas lecturas y escrituras por parte de los copistas. Todos los traductores, evidentemente, no están preparados de la misma manera para enfrentarse a esos escollos a los que me acabo de referir y conseguir una salida airosa. Así, por ejemplo, Hunayn ibn Ishaq, uno de los médicos al que aludía más arriba, tenía tal nivel de conocimiento de la materia sobre la que traducía y de las lenguas con las que trabajaba, que se permitía el lujo de traducir de modo distinto según quién le hubiera encargado el trabajo y con qué fines. Entre sus traducciones se encuentran, por un lado, las que practicó del griego al siríaco, destinadas a los médicos cristianos instalados en Bagdad, al servicio de los califas. Esas fueron mucho más fieles al contenido, al texto griego, aunque el resultado tal vez fuera menos estético y más oscuro, más difícil de entender para los legos. Sin embargo, en las traducciones que realizó hacia el árabe, a petición de funcionarios, letrados y sabios de la corte, en buena medida de origen persa y sin relación directa con el ejercicio de la medicina, en esas se esmeró en la forma, buscando preferentemente la claridad y la belleza del texto. Es decir, quizá no era tan fiel al contenido, pero intentaba que la forma fuera la mejor posible. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros traductores actuales decir: es que aunque esta palabra no me gusta, es la que mi cliente quiere que ponga? Bueno, pues ya Hunayn en el siglo IX era consciente de esto y tenía muy claro que su estilo debía variar de unos clientes a otros, por supuesto, sin traicionar nunca su noble oficio. Es natural pensar que los problemas derivados de la falta de comprensión del texto son más frecuentes cuando quien realiza la traducción es un experto en lenguas, pero no en el contenido de las obras que debe traducir, algo que puede ocasionar traducciones bastante llamativas, por no decir pintorescas. Porque llamativo es desde luego que a alguien se le ocurriera referirse a la sordera de los números, como lo hace Domingo González, más conocido como Gundi Salvo, en su traducción de la Metafísica de Avicena. Y hago referencia con esto a la primera parte del título de esta intervención. Digo de paso que este ejemplo, del que me hice eco en un trabajo mío publicado hace como 13 años, lo tomé prestado de Juan Bernet, que lo publicó a su vez en 1978, es decir, es un ejemplo clásico, antiguo. Yo no sé cuál les parece a ustedes que puede ser la razón de que alguien hablara de los números sordos en la Edad Media, pero coincidirán conmigo en que son muy raritos unos números que son sordos. Bueno, pues la razón, ni más ni menos, como ya imaginarán, se encuentra en un error de traducción. La raíz del problema está en que el número irracional, que es una categoría de números que cualquiera que haya estudiado matemáticas en el bachillerato se ha enfrentado a ellos, a esos números irracionales,
pues en griego se les llamaba, pues eso, alogos, ilógico, con esa partícula a que significa sin, ¿no? Sin lógica. Pero es que resulta que logos también en griego significa palabra. Entonces, ilógico o alógico puede ser sin lógica, irracional, pero puede significar también desprovisto de palabra. O sea, desprovisto de razón, pero desprovisto de palabra. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando se traducen los textos clásicos griegos de matemáticas al siríaco, la palabra siríaca por la que se tradujo significa, igual que en griego, tanto desprovisto de razón como desprovisto de palabra. Significa desprovisto de razón, pero también desprovisto de palabra. El problema es que cuando se traduce del siríaco al árabe, en vez de pensar en la palabra árabe que significaba desprovisto de razón, pues el traductor se cayó en esta trampa y buscó la palabra que significaba desprovisto de palabra, es decir, mudo, que es la misma que mudo, que sordo, mudo. Con lo cual, en árabe, estos números que habían sido ilógicos por ser irracionales, no por no tener palabra, no por ser mudos, pues se convirtieron en sordomudos y luego en sordos. Cuando finalmente Gerardo de Cremona, del que hemos hablado antes, que era un excelente conocedor de las lenguas, pero no era especialista, en este caso en matemáticas, se encuentra ese número en árabe y lo traduce al latín como surdus. Y de ese modo nacieron los famosos números sordos, presentes en muchos textos castellanos renacentistas, que en realidad tendrían que haber sido los números ilógicos o irracionales. Luego, pasado el tiempo, se corrigió este error y comenzaron sí a llamarse irracionales. Bien, lo que a mí me interesa destacar ahora es que parece claro que en esta cadena de traducción no hubo ningún traductor capaz de comprender el significado real del número irracional, la razón de esa denominación. De otro modo, nunca se hubiera ocurrido a nadie llamar a un número sordo o sordomudo. Ellos no entendían lo que estaban traduciendo, no comprendían que se trataba de un número que se comportaba de manera extraña, irracional, porque si no, nunca lo hubieran llamado sordo. Pero si el anterior ejemplo medieval puede parecer llamativo, el siguiente, que nos devuelve al momento actual, de tan sorprendente que es, nos puede llegar a parecer un chiste. Consideremos 2 puntos en un avión, como traducción de Consider 2 points in a plane, donde avión resultaría ser la traducción de plane. Estarán de acuerdo conmigo en que, tratándose de un texto de matemáticas, traducir plane por avión en vez de por plano es simplemente grotesco. Acierto que es un ejemplo real, no me lo he inventado. Bien, vamos a seguir ilustrando esto que decimos y nos vamos otra vez a la Edad Media, en que nos encontramos muchísimos ejemplos de traducciones incomprensibles, imprecisas, cuando no llamativamente absurdas. Esto sería lo que sucedió con el apéndice sifoides, el cartílago con que termina el hueso esternón. Lo tenemos aquí, el apéndice sifoides. Esto es como una especie de corbata que está colocado precisamente en la zona donde estaría la corbata y que acaba en ese apéndice sifoides. Bien, a partir de la traducción que hizo Gerardo de Cremona del canon de Avicena, otra vez tenemos aquí a Gerardo de Cremona, pues a este apéndice sifoides se le empezó a llamar cartílago laríngeo, un nombre que no tiene demasiado sentido, pues topográficamente están demasiado alejadas. La laringe, que estaría pues mucho más arriba que donde está colocado el apéndice sifoides. Entonces no tiene mucho sentido que a esto se le pueda llamar cartílago laríngeo. Bien, no tiene razón de ser. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues de nuevo un problema de traducción.
La palabra que utilizó Avicena para referirse a este cartílago, al-Hanyar, es la que servía para designar una daga ancha, es decir, tiene esta misma forma, ¿no? Vemos aquí, tiene la misma forma. Este tipo de daga ancha, que se llama al-Hanyar, era muy utilizada en Siria. Bien, y por eso Avicena decidió llamarlo así. Pero Gerardo de Cremona, de nuevo poco familiarizado con la forma del cartílago, puesto que no lo había visto en su vida, y menos aún con el nombre por el que se le conocía en la literatura médica en lengua árabe, debió pensar que esta palabra estaba bastante fuera de lugar en un contexto médico, una daga. ¿Cómo se iba a hablar de una daga en un texto médico? Y supuso que se trataba de un error del copista, que había confundido lo que allí estaba escrito con otra palabra muy parecida cuando se escriben en caracteres árabes, que es esta otra, al-Hanyar. Vemos aquí al-Hanyar y aquí al-Hanyar, que precisamente significa laringe, y que efectivamente a Gerardo le pareció que era mucho más propio de un texto médico hablar de la laringe que hablar de una daga. Entonces, ni corto ni perezoso, pues él decidió que a ese apéndice sifoides pues había que llamarlo cartílago laríngeo, en vez de cartílago en forma de daga ancha, que es lo que había escrito Avicena. Si llamara a la sifoides cartílago laríngeo es erróneo, también lo es y sobre todo chocante, y nos vamos a venir desde el medievo hasta el siglo XXI, traducir la loi de Poisson como ley de pez. Quien haya pasado por una facultad de ciencias difícilmente puede pensar que Poisson es la palabra francesa aquí, que significa pez o pescado, en lugar del apellido de un importante matemático, geómetra y físico francés, Siméon Denis Poisson, de finales del XVIII y principios del XIX. Como digo, es impensable que alguien que ha pasado por una facultad de ciencias pueda pensar que este Poisson es la palabra francesa que significa pez, pescado, aunque solo sea porque tal apellido quedó inmortalizado en varios epónimos que esa persona que ha pasado por la facultad de ciencias habrá tenido que estudiar durante su carrera. Ecuación de Poisson, ley de Poisson, coeficiente de Poisson, fórmula sumatoria de Poisson, que ya van a ser demasiadas cosas para atribuírselas a un pez. Por cierto, vuelvo a decir como antes que el ejemplo es real, no inventado. Lo anterior es justamente lo contrario de lo que pasaría en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Es decir, en el caso de Poisson hemos convertido el apellido de un señor en un nombre común, pez. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de lo contrario. Aquí tenemos el ligamento de carpal, los huesos de carpal, que hemos convertido un nombre común, en este caso, bueno, no tan común, un tecnicismo, en un subto apellido, los fabulosos ligamentos de carpal y huesos de carpal, en los que la ignorancia del traductor o en el mejor de los casos el encomendarle la traducción a una máquina ha hecho que el adjetivo carpiano, derivado de carpo, que es la zona de la muñeca, la mano, se convierta en un supuesto nombre propio, carpal, que sería, como digo, el supuesto descubridor del túnel carpiano, del ligamento carpiano, de la fractura carpiana, de los huesos carpianos, etc. Algo completamente inexistente y absolutamente ridículo. ¿Qué es lo que hubieran necesitado los traductores de los números sordos, del cartílago laríngeo, de los puntos considerados en un avión o de la ley de pez para no incurrir en semejantes errores? La información implícita que desconocen. Esos que López Ciruelos denomina gráficamente los agujeros negros del texto científico. Es decir, los textos presentan una información explícita, lo que está escrito en ellos, que puede llegar a captar cualquier lector, pero cuentan también con una serie de elementos implícitos que no están, pero que son totalmente necesarios para realizar la traducción de forma adecuada. Es decir, una serie de conocimientos, ya sean especializados o de cultura general,
que el autor del texto no incluye en él porque los da por sabidos en el lector al que se dirige. Unos conocimientos que, aunque no estén ahí, son imprescindibles para comprender el significado del texto y, por tanto, para traducirlo. De alguna manera, es como si la dificultad de traducir el texto científico no radicara tanto o no radicara solo en lo que está presente en el texto, sino justamente en lo que no está, en lo que está ausente. ¿Y quiénes son en principio los que mejor controlan los elementos implícitos especializados? Pues lógicamente los especialistas. Creo sinceramente que un matemático jamás hubiera traducido consideremos 2 puntos en un avión, ni se le hubiera ocurrido pensar en que Poisson podía ser pez, habiendo estudiado, como hemos dicho, las ecuaciones, la ley de Poisson, etc. Entonces, como digo, en principio son los especialistas los que mejor controlan los elementos implícitos del texto, los que no están. Pero eso no significa que tales especialistas estén exentos de tropezar y caer, particularmente cuando se dejan llevar por las corrientes científicas a la moda y tratan de mostrar a sus colegas que están absolutamente al tanto de lo que pasa en el exterior, como ellos dicen, olvidándose a veces de lo que ocurre en el interior. Y aunque no deberían presentar problemas de tipo terminológico como los puede tener el traductor no científico, la situación tampoco es excelente cuando realizan ellos las traducciones, pues generalmente a los científicos los problemas lingüísticos les llaman más bien poco la atención y así son capaces de distraer una articulación, pautizar la dosis de un medicamento, pautizar. Ya era alucinante lo de pautar, pero bueno, pautizar es no va más. Hablar de la obcecación del paciente en lugar de su ceguera. ¿Qué decir de ese calvario empleado como bóveda craneal? De esa terrible fecha esperada de confinamiento, sobre todo ahora, en lugar de fecha probable de parto, o de esas bonitas enfermedades que debutan como si fueran las primeras bailarinas del Ballet Nacional. Y qué pensar de las excursiones diafragmáticas, no sabemos a dónde, o con el inserso o sin él, o de la alucinante disrupción endocrina. Nada comparable con ese incalificable arresto respiratorio en lugar de la parada respiratoria, o todavía peor, con la maduración arrestada o con el corazón arrestado porque se ha portado mal. ¿Se imaginan ustedes removiendo un tumor o una verruga, es decir, agitándolos, dándoles vueltas para que sus elementos se mezclen a modo de azúcar en la taza de café, como nos dicen muchos textos quirúrgicos como consecuencia clara de Curie-Moore? Los tumores o las verrugas se extirpan, se eliminan, se quitan, se extraen, hasta se queman, pero no se remueven para que se diseminen bien por todas partes. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo puede un médico hablarnos de un dolor exquisito y quedarse tan fresco? No sé, quizá los que tuviera Madame Bovary tumbada en su chaiselong lo pudieran ser, o tal vez para el Marqués de Sade, ya saben, el que le da el nombre al sadismo, tal vez para él los dolores pudieran ser exquisitos, pero para la mayoría de los hispanohablantes, por cierto, hispanohablantes, no hispanoparlantes, difícilmente los dolores son exquisitos, más bien son agudos, quemantes, urentes, lancerantes, punzantes, mantenidos, leves, ligeros, hasta espantosos, pero nunca exquisitos. Menos aún le interesa a gran parte de los científicos las construcciones sintácticas. Baste para ilustrarlo esta bonita perla. Esta obra contiene la exposición del estado de choque y la insuficiencia renal en los capítulos independientes. Me dirán ustedes si han entendido algo. ¿Qué significa eso de la exposición del estado de choque o la insuficiencia renal en los capítulos independientes? En 2 palabras, impresionante. Y como no les importan las construcciones sintácticas, sus textos, tanto los traducidos como los originales, aparecen abarrotados de gerundios,
verbos en pasiva, verbos y preposiciones con usos sorprendentes, que no solo dificultan la lectura de los mismos haciéndola farragosa, sino que también inducen a errores interpretativos. Una gran cantidad de bibliografía se ha acumulado sobre la pared celular de los estafilococos. Pobres bacterias, agotadas de soportar encima de ellas, sobre su pared, esa gran cantidad de libros. Utilizando un broncoscopio fibróptico, los perros se inmunizaron con eritrocitos de carnero. Está claro que si las ovejas se pueden clonar, e incluso se han hecho esas células, esas quimeras que acaban de hacer, bueno, ya estamos cerca del día, pero todavía no ha llegado en que veamos a los perros manejando el broncoscopio fibróptico para inmunizarse ellos a sí mismos con eritrocitos de carnero, que es lo que dice exactamente esta frase. Nada, es una cosa sencillita lo del broncoscopio fibróptico para que lo pueda manejar un perro. Bien, vemos por tanto que las traducciones realizadas por el profesional están plagadas de errores, unos errores que con más frecuencia de la que deberían no tienen más razón de ser que una simple carencia o laguna en las aptitudes para desempeñar esa tarea de traducción. En lo que me gustaría que nos detuviéramos ahora, y pasamos así al punto tercero de esta intervención, es en algo que considero muy importante y que va más allá del chiste, del purismo o del mero error de traducción. Me refiero al hecho, como digo, mucho más importante que lo anterior, que tiene que ver con la influencia de los errores de traducción sobre el propio discurso científico. Es decir, cómo los términos han determinado que en ocasiones el discurso científico se haya tenido que adaptar a ellos y no al revés, sobre todo en aquellos casos en que se trataba de términos erróneos que han obligado a cambiar los conceptos, haciéndolos de esta manera erróneos también, o que han llevado a tener que buscar explicaciones ad hoc que permitan justificar su existencia. A nadie se le escapa que esto choca frontalmente con las pretendidas características que se le asignan al lenguaje y al discurso de la ciencia, y que va, por supuesto, en detrimento del famoso rigor científico. Y eso es lo que sucedió, como vemos aquí, cuando se empezó a considerar, y así se mantuvo durante un tiempo, al amor vehemente entre las enfermedades producidas por bilis amarilla. Una curiosa enfermedad esta producida por bilis amarilla, que es la de amar vehementemente. Y todo porque un traductor confundió la palabra árabe que designa este tipo de amor con la que significa mareo, desvanecimiento. Bien, aquí en lo que quiero que se fijen no es en el error de traducción en sí, que también, claro, sino en que los médicos, por culpa de este error de traducción, durante una parte del medievo e incluso del Renacimiento, creyeron firmemente en la existencia de una enfermedad producida por bilis amarilla que era a amar de forma vehemente. Esto no es ya un error terminológico, sino que se ha convertido en un error conceptual que es mucho más grave, porque en las clasificaciones que había por entonces de las enfermedades se incluyó entre las producidas por bilis amarilla no el mareo o el desvanecimiento, que es lo que tendrían que haber incluido, sino el amor vehemente. Repito, este es un error que atraviesa el plano lingüístico para dirigirse de lleno al plano conceptual, al del propio discurso científico. Lo mismo sucedió con las curiosas características atribuidas a las avispas desde Alberto Magno, supuestamente unas características de origen aristotélico, aunque en realidad Aristóteles a quienes se las adjudicó fuera a las plantas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, aquí se nos ha ido un poco la flecha. Bien, la palabra fitón, planta, en griego cuando se traduce al siríaco, pues se traduce correctamente por la palabra nes. Sin embargo, cuando se traduce del siríaco, cuando Ibn al-Bitrik lo traduce del siríaco
al árabe, en vez de traducirlo por la palabra árabe, que significaba planta, que es nabat, no se sabe por qué, decide mantener la palabra nesf. Bueno, entonces llega Escoto en el siglo XIII y cuando va a traducir del árabe al latín, como no sabe, esta palabra no la conoce de nada porque no es árabe, hemos visto que es una palabra siríaca, que no sabemos por qué, Ibn al-Bitriq no tradujo por nada, pues cuando se encuentra Nes, dice, bueno, pues esto lo voy a latinizar, y lo latiniza en Nespa. Y cuando llega el texto hasta Alberto Magno, que utiliza la versión de Escoto para elaborar sus comentarios de Aristóteles, pues piensa que Escoto se ha confundido y dice, nah, esto está mal, esto es un error. Entonces convierte Nespa en Vespa, momento estelar en que las características que Aristóteles le había atribuido a las plantas, pues se le transfieren a las avispas. Entonces, durante un tiempo, los diferentes autores estuvieron hablando de esas supuestas características de las avispas, sin darse cuenta de que eran un mero error de traducción y que lo que estaban diciendo no eran más que tonterías. Es decir, el discurso se adaptó para tratar de explicar esas funciones en las avispas hasta que bastante tiempo después se consiguió aclarar y corregir ese error. No debemos consolarnos pensando que estas cosas les pasaban a aquellos atribulados traductores medievales de hace 7 u 8 siglos, no sé, porque eran muy torpes y porque no sabían nada de nada. No hace falta ir tan lejos para encontrar esos errores y las explicaciones ad hoc que buscan adaptar la realidad al nombre, a la manera de designarla, cuando debiera ser justamente al contrario. Es decir, tendría que ser el nombre el que se adapta a la realidad y no al revés. Dejamos a un lado estos ejemplos de siglos pasados y nos venimos a ejemplos procedentes de traducciones actuales. Es lo que sucede con la conocidísima traducción, entre comillas, porque no es ninguna traducción, de emergency por emergencia. Dos palabras, emergencia, que esto, como ustedes saben, se tendría que haber traducido por urgencia, porque emergencia no tiene nada que ver en español con las urgencias. Bueno, pues en un emergente tiene que ver con algo que surge, algo que comienza, ¿no? Bien, en un momento determinado se tradujo mal emergency por emergencia y ahora resulta que nos encontramos con que en algunos textos médicos, bueno, perdón, con que en algunos lugares existen servicios de emergencias y servicios de urgencias. Y si uno se pregunta, yo desde luego sí lo hice la primera vez que lo oí, ¿cuál puede ser la diferencia entre ambos? Se encontrarán con algo tan peregrino como que las urgencias, bueno, son urgentes, pero, hombre, no son tan urgentes como las emergencias. Es decir, en el servicio de emergencias de un hospital se atienden las cosas urgentes, verdaderamente urgentes, mientras que en los servicios de urgencias se atienden cosas importantes, pero no tan urgentes. ¿De verdad? ¿De verdad puede no ser urgente una urgencia? Esto es completamente ridículo. Y vemos cómo, una vez más, la mala traducción nos ha obligado a adaptar los conceptos a ella, a distorsionar el discurso científico. En definitiva, metella y no enmendalla, o mantenella y no enmendalla. No es nada más que eso. Como las discusiones bizantinas que mantienen esos médicos convencidos de que un rash no es lo mismo que un exantema o que una erupción cutánea y muchísimo menos, solo faltaba que un sarpullido, que es la palabra que empleaba hasta no hace mucho la gente de la calle, cuando lo cierto es que todas estas expresiones se refieren exactamente a la misma realidad. Otra cosa es que entre algunas de ellas pueda haber diferencias de registro, como la que hay entre hemorroides y almorranas, pero ambas designan exactamente la misma, en este caso molesta, realidad. En mi humilde opinión, estas discusiones son una clara muestra de inseguridad ante lo foráneo que lleva a los científicos y a los traductores de antes y a los de ahora a subirse al carro de la aculturación más despiadada.
Tampoco se libran de esto que estoy señalando los diccionarios y las bases de datos. En ellos se pueden encontrar numerosos ejemplos de términos mal traducidos que acarrean dificultades conceptuales. Solo traigo a colación uno bien conocido, la célebre artritis deformante, que aparece en algún diccionario médico supuestamente en español, resultado de haber traducido desde el inglés pues el equivalente. Una expresión tan desconocida para nosotros, bueno, es para nuestros pacientes, pero también para nuestros médicos, que utilizarían normalmente la palabra artrosis para hablar de lo que aquí se denomina artritis deformante. Cabe señalar que itis en castellano significa, se reserva para referirse a inflamación, mientras que el sufijo osis se reserva para referirse a los procesos degenerativos, que es lo que es una artrosis de una articulación. Bien, lo que se deriva de este tipo de situaciones es que si un traductor de textos médicos, pero que no es profesional de la medicina, encuentra ese término en un diccionario, evidentemente pensará que es adecuado y lo utilizará en sus traducciones, convencido de que está bien empleado, sin saber que en realidad está poniendo en circulación un término o una serie de términos erróneos o incluso aberrantes. Estamos hablando de errores conceptuales, porque como he dicho antes, artritis por su propia definición y por su propia etimología significa inflamación de una articulación, mientras que artrosis es proceso degenerativo de una articulación. Nada tiene que ver una inflamación con una degeneración, aunque a veces pueden llegar a coincidir. Pero por efecto de las malas traducciones, en este caso desde el inglés, nos vemos en nuestros textos errores no ya terminológicos, sino conceptuales del calado de estos que he señalado aquí. Bien, y ahora que ya estamos casi a punto de terminar, vamos a referirnos a la segunda parte del título de esta intervención, porque de los números sordos ya hemos hablado. Hay una prominencia o protuberancia laríngea conformada por la unión de las dos láminas del cartílago tiroides, como vemos aquí, la cual produce un relieve perceptible por debajo de la piel en la zona central del cuello, que en castellano solemos llamar nuez de Adán. Es una protuberancia variable, más grande, de mayor tamaño en los varones adultos, pero existente igualmente en las mujeres, aunque bastante menos abultada. Primer problema entonces, ¿por qué se la llama de Adán? Ya sea nuez, ya sea manzana, si también se puede visualizar sobre todo en algunas mujeres. Bueno, dice la leyenda que porque hace alusión al episodio del pecado original del Génesis, en el que a Adán se le queda atravesado un trozo de la fruta prohibida en la garganta. Y de ahí los hombres llevarían esa manzana de Adán o esa nuez de Adán en español, y por eso también hay quien la llama bocado de Adán. Bueno, esto nos lleva a otro problema, porque es que no se ponen de acuerdo respecto a cuál fue la fruta prohibida. El manzano, el granado, de la higuera, en fin, no se ponen de acuerdo con el árbol, porque en el original no se hablaba de ninguna fruta en concreto. Pero Jerónimo, cuando traduce del hebreo al latín, confundió el sustantivo malus, que significa manzano, con el adjetivo malus, que significa mal. Y a partir de ahí, el árbol del bien y del mal se convirtió en manzano. Por cierto, paréntesis, hablando de higueras y demás, les recomiendo la lectura de un libro delicioso, si no lo han leído ya, sobre la historia fabulosa de la traducción, que es Un pez en la higuera, una historia fabulosa de la traducción. El título en español, en mi opinión, es francamente mejorable, pero el libro en sí yo se lo recomiendo. Bueno, a lo que íbamos. Resulta que todo esto es muy bonito, pero no es más que otro ejemplo de cómo adaptamos el discurso al error terminológico. En este caso, el asunto radica, ya lo vamos viendo, en un problema de traducción, esta vez desde el hebreo. Según algunos estudiosos, la expresión latina para designar a la protuberancia laríngea se tradujo muy probablemente de manera incorrecta desde un inicio. En latín, pomum adami
pues sí, literalmente puede significar manzana de Adán, pero es que resulta que esto está traducido del hebreo y resulta que esta palabra hebrea, en hebreo tardío, significa protuberancia, que también significa manzana. Por otro lado, Adán en hebreo significa literalmente hombre, con lo cual esto que se podría y se tendría que haber traducido como protuberancia masculina, pues se tradujo literalmente como manzana de Adán. Bien, vamos a ir terminando ya para que tengamos tiempo, si quieren, para hablar, discutir, hacer algún comentario, alguna pregunta. Mi única pretensión modesta en esta intervención era poner de manifiesto, por medio de unos cuantos ejemplos, pues de eso que decía al principio, que lo que habitualmente se califica como dificultad del texto científico, pues con mayor frecuencia de la que sería deseable, pues es una simple carencia o laguna en las aptitudes para desempeñar la tarea por parte del traductor que unas veces es el propio científico y que otras veces es un profesional de la traducción. En ambos casos, como lo hemos visto, pueden tener problemas importantes al efectuar su trabajo. No digo yo que no haya cosas muy difíciles de traducir o que el trabajo sea fácil, no estoy diciendo eso, pero sí digo que el traductor de textos científicos debe poseer un conocimiento casi especializado, si no especializado del todo, de la materia sobre la que traduce, además de manejarse con soltura y corrección en las lenguas con las que trabaja. Esos son, a mi juicio, los dos grandes pilares del traductor científico, pero siendo importantísimos, no bastan para hacer de él un traductor excelente. Eso solo será posible si a lo anterior se añade un poquito o un mucho de cultura general y sobre todo un extra de sentido común. Ya saben, ese sentido común que es el menos común de los sentidos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Ha sido fantástico, fantástico. Me ha gustado mucho.